Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y secar fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión os traigo un nuevo análisis de personajes. Unos personajes un tanto especiales y también un poquito esperados en el canal. Ya sabéis que la idea es que debutaran en la campaña fanmade de Enemigos Íntimos, en algunos escenarios en los que aparecían, pero como su papel era secundario y simplemente los podías escoger, digamos, si jugabas en multijugador y no se dio el caso, pues no os los pude enseñar. Así que ya os prometí en su momento hacer más adelante un vídeo análisis más detallado de estos héroes que son un poquito especiales y particulares. Ahora lo veremos, para enseñároslos y explicaros cómo funcionan, y pues traeré también alguna partidita. Hoy ha llegado por fin ese día en el que vamos a reseñar a Capa y Puñal. Unos héroes, como digo, muy particulares porque se juegan 2 en 1. Vas a llevar obligatoriamente a los dos personajes y cada uno se va a componer de 2 minimacitos independientes. Aunque van a compartir vida y los recursos y cositas, ahora veremos, pero ya digo, son unos personajes bastante diferentes y bastante chulos de utilizar. Antes de nada, comentar que estos personajes son de la autoría de Design Hacker. Es una persona que crea contenido fanmade del servidor internacional, este no está en la comunidad española, pero que fue traducido y traído al castellano, al español, por Luis Fe, que este ya sonará bastante más por Daredevil, por ciertas campañas que va haciendo, y es una persona que hace aportes de mucho valor a lo que es la comunidad fanmade de Marvel Champions. Como veis, esta vez la disposición es un poquito diferente. Tenemos esta parte dedicada a Capa y esta parte dedicada a Puñal. Veis que tenemos sus cartas divididas por costes, aunque como son 2 minimacitos muy pequeños, no hay tampoco un gran desglose por costes, porque casi todos son costes bajitos, porque también van a tener una mano muy reducida. Ahora lo veremos. Vamos a empezar leyendo la carta explicativa para ver cómo funciona. Dice: Capa y Puñal, pack de héroe. Construcción de mazo. Como héroes individuales controlados por un único jugador, Capa y Puñal tienen sus propios minimazos separados que consisten en 7 cartas de héroe y entre 13 y 17 cartas de aspecto y o básicas. O sea, ya vemos que para construirlo vamos a tener que hacerle un mazo de 13 a 17 cartas más o menos para este y de 13 a 17 para esta. Cada uno de un aspecto diferente. O sea, eso nos va a permitir jugar de una manera bastante interesante. ¿Veis? Aquí lo dice, cada mazo debe ser de un aspecto diferente. Coloca a Tandy Bowen y Tyrone Johnson uno junto al otro en tu área de juego y sus minimazos junto a sus respectivas cartas de identidad. O sea, cada personaje va a tener su propio minimazo y lo vamos a colocar al lado para que no haya confusiones. Fase de jugador. Durante el juego juega Capa y Puñal como héroes individuales, con sus minimanos separadas, pero una única área de juego. La mejora fuerzas combinadas, que ahora la veremos, permite al jugador de Capa y Puñal combinar recursos de ambas minimanos para poder pagar cartas de mayor coste. Una vez en juego, las mejoras básicas y apoyos pueden ser usados por ambos héroes. Ya estáis viendo que durante la partida vamos a jugar con las manos reducidas de cada uno, como si llevásemos 2 personajes diferentes, pero van a funcionar en común. Las mejoras, apoyos y demás se van a poder aplicar el uno al otro, y tenemos aquí una carta que ahora la leeremos, que nos va a permitir, digamos, pagar costes de uno para hacer cosas con el otro. Y por último, la fase de villano. Dice: el villano solo se activa una vez contra el jugador de Capa y Puñal. Si una de tus identidades está en forma de alter ego y la otra está en forma de héroe, el villano ataca al héroe. Cuando ambas identidades estén en forma de héroe, el jugador elige qué héroe será el objetivo del ataque. Si una de tus identidades ha sido derrotada, el jugador de Capa y Puñal continúa el juego con la identidad restante hasta que se gane o se pierda. O sea que aunque nos derroten a uno, podemos continuar con el otro. Si nos van a atacar, podemos escoger a cuál de los dos nos atacan, excepto si uno, por ejemplo, está en alter ego, que entonces nos atacarán al que nos quede como héroe. Y luego dice: nueva palabra clave, drenar X. Cuando un personaje drena, primero hace X de daño a un enemigo y entonces se cura X de daño a sí mismo. Pues ya veis, tienen una dinámica interesante, ¿vale? Vamos a empezar, pues, si queréis, por Capa, por ejemplo, que lo tengo aquí a mi izquierda, y luego leemos Puñal, ¿de acuerdo? Empezamos por Capa. Su forma de alter ego, Tyrone Johnson. Tamaño de la mano 4. Por eso digo, son tamaños de mano reducidas. Pero es que Puñal tiene tamaño de mano 3. O sea, juntos hacen un tamaño de mano 7. Entonces, ahí es donde entra muy importante esta carta de fuerzas combinadas. Ahora lo veremos. Como digo, Tyrone Johnson, tamaño de mano 4, vida 7, 4 de recuperación. Rasgo civil. Nos indica la preparación, ver instrucciones. Como tiene un despliegue un poquito curioso, pues nos dice que miremos las instrucciones y ya está. Ya lo hemos hecho, seguimos. Su habilidad Hambre Oscura.
Si veis, tiene la estrellita en recuperación. Esto es interesante porque nos dice Tyron Johnson solo se puede recuperar, ¿vale? Con su habilidad básica de recuperación, si Tandy Bowen, es decir, si Puñal, está en juego. Si no está en juego, no vamos a poder curarnos vida. Eso es muy interesante. Al menos con esto, ¿eh? Jugando cartas de curarnos, sí, pero de otra manera no. Pasamos a su héroe y tiene 1 de intervención, 1 de ataque y 1 de defensa. Y tiene represalia 2. Y su habilidad, rasgos Runaway y Patrulla X. Sus habilidades, represalia 2, muy interesante, sobre todo porque comba con Par Protector. Capa recibe más 2 de defensa cuando Puñal está en juego. De manera que aquí tenemos ya de base un tanque de 3 de defensa, 7 de vida y con 2 de represalia. O sea, si todos los ataques los estamos defendiendo con capa, vais a ver que pum, 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 pum. O sea, capa funciona muy bien en protección. De hecho, el mazo que le vamos a hacer a este personaje va a ser de protección. En cuanto le metamos el chaleco blindado, te montas en 4 de defensa, que con su represalia y con eventos de hacerle daño cuando sufras tú y tal, lo tenemos hecho. O sea, es muy potente este personaje defensivo. Pasamos a Puñal, Tandy Bowen, 2 de recuperación, tamaño de la mano 3, vida 5, muy poquito. Rasgo civil, preparación, lo mismo, vemos las instrucciones. Y luz interior. Dice Tandy Bowen recibe más 2 de recuperación mientras Tyron Johnson está en juego. ¿Vale? Pues tiene 2, mientras el otro está en juego se cura de 4. Y en su fase de héroe tiene 1 de intervención, 1 de ataque y 1 de defensa. Rasgos también Runaway y Patrulla X. Y habilidades dúo destructivo. Puñal recibe más 2 de ataque mientras capa está en juego. O sea, por eso os digo, son muy potentes porque recordad que son 2 independientes. Con este defiendes de 3 y con este pegas de 3. O sea, estamos hablando de un Hulk, pero sin la limitación de la intervención. Porque tú le metes a este un Justicia y entre lo que pega y sus eventos te quita el plan y está defendiendo, lo tienes hecho. O sea, es un personaje muy chulo de jugar. Ya veréis. Y luego Bombardeo Brillante. El daño realizado por su ataque básico puede repartirse entre los enemigos que elijas. O sea, yo puedo hacerte 2 y 1 a ti. O 1 para quitarte el duro y 2 al otro, por ejemplo. Muy versátil, la verdad, esta Puñal. Y vamos a empezar leyendo esta mejora que es común y ya volvemos a capa y después a Puñal. Esta mejora de coste 0 que empieza de inicio, ¿vale? Preparación permanente. Fuerzas combinadas, tiene rasgos fuerza oscura y fuerza luz. Dice, acción, agota fuerzas combinadas y puedes combinar recursos de ambas manos para pagar el coste de la próxima carta que juegues. O sea, Puñal va a poder pagar cosas para jugarlos sobre ella y capa lo mismo. Pero si agotamos esta, vamos a poder utilizar los recursos de Puñal para capa y viceversa. Esta carta va a ser muy interesante cuando queramos hacer alguna carta que se nos pase un poquito de coste, porque este tiene mano 4 y este mano 3, pero combinados son una mano 7. Una mano 7 es muy potente. Y más viendo que defendemos de 3, que pegamos de 3 y repartimos daño. Si hasta le metemos justicia, pues además imaginaos, ¿no? Muy potente. Vamos a empezar por Puñal, que antes he empezado por capa, vamos a variar ahora. Tenemos en sus 7 cartas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tenemos que empezamos por 2 recursos, ¿vale? Que te da 3 recursos impresos de energía. Se llama la carta Pura Fuerza Luz, con el rasgo Fuerza Luz y la respuesta que dice, después de que gastes Pura Fuerza Luz para pagar una carta Fuerza Luz, haz X daño al villano donde X es igual al sobrecoste que hayas pagado. Esta carta es interesante porque no solo nos va a dar 3 recursos para pagar cartas caras, lo cual ya de por sí mola mucho, sino que además para todas esas situaciones en las que a veces digamos que sobrepagamos cartas porque no tenemos otra opción en mano y demás, incluso le puedes sacar un beneficio a eso, o ya no solo aprovechar un momento que a lo mejor no te venía bien y darle una vueltita, sino crear una mecánica que realmente te venga bien con eso que anteriormente era desperdiciar recursos. Porque si sobrepagas algo, si yo pago con eso esto, le estoy haciendo 2 de daño al villano, además de bajarme esto. Entonces digamos que con este personaje los recursos que sobrepagues ya no caen en saco roto. Eso está muy bien, es interesante. Después tenemos esta mejora de coste 1, Luz Viviente, con el rasgo Fuerza Luz y Superpoder, que nos dice, activa esta acción solo si has realizado 5 o más de daño al villano en esta fase. Acción de héroe, agota Luz Viviente y prepara a Puñal. O sea, claro, tú esto te lo bajas, que te la puedes bajar tranquilamente con concentración eficaz, ¿vale? Aunque teniendo coste 1, ya veremos si nos sale a cuenta. ¿Vale? Pongamos que tú le has pegado de 3, le has hecho ya 3, ¿vale? Este le pega de 1, o te haces algún evento que le haga un poquito más de daño. Ya le has hecho 5, agotas esto, te vuelves a preparar y le endiñas otros 3. O
sea, te garantizas que si le haces 5, con esta le haces 8. Tal cual. Después tenemos esta mejora también de coste 1, absorción de fuerza luz, con rasgo fuerza luz y también superpoder. Ya veremos que los superpoderes abundan. Y la respuesta que dice, después de que juegues una carta fuerza luz, agota absorción de fuerza luz y baraja una carta fuerza luz de la pila de descartes en el mazo de puñal. O sea, cuando juguemos una carta que tenga ese rasgo, agotamos esta mejora y cogemos una carta con este rasgo de fuerza luz que está en nuestros descartes y la volvemos a meter en nuestro mazo. Esto está guay, sobre todo para ciclar los recursos, porque casi todos son mejoras. Bueno, tenemos aquí ahora 3 eventos, pero en un mazo de 13 cartas, 3 eventos, pues bueno, ¿no? Digamos que vuelan. Ya veréis que además se cicla súper rápido porque es eso. Pensad que son 2 personajes con unas 13 cartas cada uno. O sea, es muy poquito. Pasamos a esta limpieza de fuerza luz, que tenemos 2 copias, evento de coste 1, con recurso, no los estoy diciendo, pero casi todo tiene recurso energía, excepto esta mejora de absorción de fuerza luz que tiene recurso mental. Esta tiene rasgos fuerza luz y superpoder, y la acción de héroe que nos dice cura 3 de daño a un personaje amigo. Luego, si Kappa fue curado en exceso de esta forma, roba una carta del mazo de Kappa y otra del mazo de puñal. O sea, por coste 1 vamos a curar 3 de daño, que puede ser a nosotros, tranquilamente, pero si curamos a Kappa, pues curamos a Kappa. Nos viene bien porque estamos reforzando un tanque. Pero si él tenía 5 de vida, curamos 3. Como excede su umbral de vida, robamos una carta para ambos, para Kappa y para puñal. Por coste 1, oye, ni tan mal. Y por último tenemos este evento de coste 3, puñales de fuerza luz. Madre mía, con la fuerza luz. Es un poco un trabalenguas. También recurso energía. Rasgos, ataque y fuerza luz. Y dice acción de héroe, ataque. Inflige 3 de daño divididos entre cualquier cantidad de enemigos y aturde al villano. Después, si Kappa está en juego, confunde a un enemigo. Esta quizás sea la menos potente, porque en vista de los demás, de que por coste 1 te estás curando a alguien, encima robas, por coste 1 estás recuperando tus propias cartas, que además tenemos a recursos, que ya hemos visto que es una pasada de recurso porque te da 3 y si por lo que sea te pasas haces daño. Y esta que hace que te prepares y haces mucho daño para hacer todavía más daño, esta quizá flojea un poquito más porque es un coste elevado, es cierto, y además solo haces 3 de daño. Si hicieras 5, pues te digo, mira, vale, estaría mejor. Hace 3 de daño divididos, que vale, es un poquito tu ataque básico, pero lo bueno es que aturdes al villano. Entonces, al final por coste 3 hacer 3 de daño y aturdir, pues no es la mejor carta del mundo, pero no está mal. Y si además tienes a Kappa, pues mejora un poquito, porque aturdes y confundes y haces 3 de daño. Entonces, vale. Como digo, esto te viene muy bien si por ejemplo juegas con esto, ya le estás haciendo 3 más 3 son 6, lo aturdes y lo confundes, agotas esto, te preparas y le pegas de 3 y le haces 9. Y todo ello por coste 3 que además has pagado con esto, ¿sabes? Entonces, es un personaje que aunque parece que no, está muy orientado al ataque. Por eso te digo que quizá meterlo en justicia para compensar esa parte de intervención, porque vamos a ser muy tanque con esto. Con este personaje vamos a aguantar lo que nos echen, hacerle daño aguantando lo que nos echen, y con este vamos a pegar. Y con los eventos, si quitamos un poquito de plan, pues nos viene mejor. Pasamos a Kappa. Y empezamos porque también tiene 2 recursos, ¿de acuerdo? Que nos da 3 recursos, en este caso universales. Fijaos qué importante es estas fuerzas combinadas, porque si juntamos los recursos dobles, aunque quizá para estos personajes no compensa mucho meter un recurso doble, ya veremos. A lo mejor como mucho el físico, para que haya 3 recursos en cada uno y tal, pero tampoco creo que compense mucho, porque casi todos son cartas baratas, ¿vale? Y la carta cara que te toque, pues puedes agotar esta y utilizar los recursos de uno para juntarlo, digamos, en una mano de 7, malo será que no puedas pagar una carta de 3. Pero por eso te digo, como además puedes utilizar esta carta para combinar los recursos de los dos, al final estás teniendo 4 cartas de recurso triple. O sea, es una pasada. Esta carta tiene rasgo fuerza oscura y dice, después de que gastes fuerza oscura, bruta para pagar una carta fuerza oscura, quita X de amenaza de un plan donde X es igual al sobrecoste que hayas pagado. Hace lo mismo que la pura fuerza luz, pero esta para atacar y esta para quitar amenaza de plan. De nuevo, oye, está bastante bien porque nos va a permitir un poquito ir mediando. Aunque, ya digo, si este personaje en vez de agresividad lo orientamos a justicia, podemos intentar amortizar mejor los recursos porque el plan no se nos va a quedar cojo porque vamos a tener eventos. Eventos que vamos a intentar que sean de coste flojito, tipo multitarea, despejar la zona, por la justicia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya te estás montando con 6 eventos ahí en un mazo de 13, vas a estar teniendo eventos de quitar amenaza de plan siempre,
vas a estar pegando de un montón y vas a resistir de un montón. Es que ya veréis la partida, que es una pasada de utilizar. Pasamos a este evento de coste 1, teleportación oscura, recurso energía. Y tiene rasgos fuerza oscura y superpoder. Dice: acción de héroe, prepara un personaje amigo. Si puñal fue preparada de esta forma, quita uno de amenaza de plan, ¿vale? Ya estáis viendo que con esto nos va a ayudar a preparar a puñal para que volvamos a pegar de 3, entonces ya estaremos pegando de 6, agotamos esto, ya pegamos de 9... En fin, veis que tienen mucha sinergia, sobre todo entre los dos. Hay mucha carta que es de hacer sinergia entre los dos personajes, porque ya que es lo distintivo que tienen, pues vamos a hacer que mole. Aquí me he confundido y pensaba que era una carta distinta, pero no, de teleportación oscura hay 2 copias, ¿vale? Que yo le he puesto ahí separada, pero no, es la misma carta. Después tenemos esta mejora también de coste 1, oscuridad intangible, también como digo, todos recursos de energía, excepto los 3 recursos universales, y este recurso mental en la carta que veremos después. Este tiene el rasgo fuerza oscura y superpoder. Quizá algún concentración eficaz sería interesante para ya ahorrarnos los costes del todo. Dice: después de que Kappa defienda de un ataque, agota oscuridad intangible y prepara a Kappa. Es que además es eso. Lo vamos a utilizar de tanque, ¿vale? Nos vamos a defender. Hacemos esto, lo agotamos, nos preparamos. Que nos hace un segundo ataque, lo vamos a poder defender también. Que no nos hace un segundo ataque en su turno, o intervenimos o pegamos. Entonces, claro, nos va a dar pues mucha más versatilidad. Después tenemos absorción de fuerza oscura. Esta mejora de coste 1 con recurso mental, fuerza oscura y también superpoder, que nos dice respuesta. Después de que juegues una carta fuerza oscura, agota absorción de fuerza oscura y baraja una carta fuerza oscura de tu pila de descartes en el mazo de Kappa. Un poquito lo mismo que hacía esta de absorción de fuerza luz, pero con las cartas de Kappa. O sea, cuando juguemos una que tenga ese rasgo, agotamos esta y esa misma que hemos jugado, por ejemplo, como ya están los descartes, la podemos volver a ciclar. Eso está muy bien, por ejemplo, para este tipo de cosas, como la teleportación oscura o los recursos, sobre todo. Los recursos y la teleportación oscura nos interesan muchísimo, y con puñal, sobre todo los recursos. Y por último tenemos esta canalizar fuerza oscura, evento de coste 3, rasgos ataque y fuerza oscura, que dice: acción de héroe, ataque, drena 1 de hasta 3 enemigos diferentes y confunde al villano. Luego, si puñal está en juego, aturde a un enemigo. Pues un poquito parecido. Lo que hace puñal es que hacemos 3 de daño divididos y lo aturdimos, y si está Kappa en juego lo confundimos, y esta, si me preguntáis, es un poquito mejor porque en el fondo hace lo mismo. Sí que es verdad que esta de puñal puedes hacer 3 de daño al mismo o dividir, por ejemplo, 2 y 1 o 1, 1 y 1. Esta sí que te obliga a que sea de 3 enemigos diferentes, o sea, puedes drenar 1. Pero si es al mismo, solo drenarás 1. Si hay 2 enemigos, drenarás 2. Entonces, ahí se rebaja, pero por lo menos te curas. Entonces, le quitas un poquito de vida o le quitas un duro, te curas y lo confundes. Y si esta está en juego, además lo aturdes. A mí en lo particular creo que me gusta más un poquito esta, porque ya digo, te curas. Y lo puedes hacer de diferentes enemigos y más o menos lo veo un poquito que compensa más a Kappa, que ya que va a ser el tanque, te interesa que tenga vida y demás. Mientras que puñal, esos 3 de daño se le queda un poquito porque ya es su ataque básico. Entonces, digamos que me flojea un poquito por ahí. Vale, os comento un poquito el archienemigo y la obligación, que se me ha olvidado comentarlo, y lo vemos ahora muy rápidamente. Empezamos por la obligación, pelea de amantes. Dice: dar esta carta al jugador que lleva Kappa y puñal. Cambia ambas identidades a alter ego, y entonces elige una opción. Agota a los 2 alter ego y retiramos del juego esta obligación. O Tyrone Johnson no puede cambiar de identidad, jugar cartas ni utilizar habilidades básicas en la próxima ronda. Descarta esta obligación. Es interesante, por lo menos le meto un poquito de variedad. Ya vemos, como tenemos 2 personajes, a los 2 los giramos y o los agotamos para quitarla del juego, o los giramos y digamos que Kappa se nos va a quedar ahí enfurruñada un poquito, una ronda, y la otra sí que vamos a poder agotarnos y hacer cositas, pero con Kappa nada hasta la siguiente ronda. Interesante, por lo menos es distinta. Después tenemos a Mr. Negativo, además con estas ilustraciones tan chulas, que ya veis que ha cambiado incluso el color de las cartas, ya que es Mr. Negativo, ¿no? Jugar con eso, muy chulo, a mí me mola muchísimo. Vemos que este es el esbirro archienemigo de Kappa y puñal, tiene 2 de plan, 2 de ataque, 4 de vida, y los rasgos criminal, fuerza oscura y fuerza luz. Respuesta obligada. Después de que Mr. Negativo ataque a tu héroe, cambia a su forma de alter ego. Este puede ser un esbirro que, salvo que nos lo quitemos de en medio rápido, nos puede fastidiar bastante porque nos quita un poquito la estrategia, ya que si cada vez que nos pegue nos va a cambiar la forma, complicado. Claro que solo cambiaría la forma
al personaje que ataque. Quiero decir, si yo defiendo el ataque con capa, es capa el que se da la vuelta al alter ego. Pero bueno, tampoco debería ser mucho problema porque entre los 3 de ataque de puñal y el 1 de capa, teniendo 4 de vida, más o menos nos lo deberíamos de poder quitar rápido. Tenemos el plan secundario, un pez más grande, que tiene 2 iconos de aumento, 4 de amenaza inicial, cuidado. Dice, el villano y Mr. Negativo no pueden atacar. En su lugar, ejecutan el plan cuando estás en identidad de héroe. Vale, como digo, Mr. Negativo parece ser que va a jugar mucho a cambiarnos la dinámica de la partida. A que no podamos prever lo que va a ocurrir, porque nos pega, nos cambia alter ego. Nos toca pegarnos, nos va a ejecutar el plan. Entonces, ese de a lo mejor yo voy a hacer tal cosa porque voy a contar con que me pegue, le hago represalia, después le hago no sé qué, le hago no sé cuánto, nos lo va a trastocar un poquito con sus habilidades este conjunto archienemigo. Eso es curioso de ver. Después tenemos este esbirro, demonio interior, con 0 de plan, 3 de ataque y 4 de vida, rasgo bruto. Y que tiene las habilidades guardia y dureza. Vale, este sí que puede ser un problema porque además teniendo guardia y dureza supone un poquito más de por saco. Además tiene 3 de ataque, que tampoco está mal, porque aunque sí que es cierto que yo estoy diciendo que los personajes son la leche porque sus cartas son muy buenas y uno es tanque y el otro pega mucho y sus habilidades se pueden compenetrar, entre los dos tienen una mano grande, pueden hacer muchas cosas porque son 2 personajes distintos y tal, sí que es cierto que de un mal golpe vuelas enseguida. Sobre todo con según qué villanos, porque, bueno, que te hagan ataques de 5 y de 6 es bastante fácil, con según qué villanos o en según qué dificultades. Y no se nos puede olvidar que tienen 5 y 7 de vida, ¿vale? Y que en cuanto uno de los dos caiga, casi que podéis recoger mesa, porque esta tiene 3 de ataque mientras esté capa, y este tiene 3 de defensa mientras esté puñal. En el momento en el que no esté, vais a tener un personaje muy capado en cuanto a atributos, y cuyas cartas van a perder mucha utilidad, porque casi todas hacen sinergia directamente con el otro personaje. Entonces os va a quedar un personaje que tiene muy poquita mano, 4 o 3 incluso, depende de con cuál os quedéis, con unos atributos muy flojitos y con habilidades que se os van a quedar cojas porque les falta la contraparte, que es la que remedia un poquito esas carencias que tiene cada uno. Entonces, si uno de los dos cae, casi que podéis recoger porque está muy complicado remontar esa partida. Si están los dos, son personajes muy potentes, pero muy frágiles también. Y por último tenemos 2 copias de esta perfidia, ataque opuesto, que nos dice cuando se muestre esta carta todas las identidades. Bueno, no lo he comentado antes, el esbirro demonio interior tiene un icono de aumento, ¿vale? Sin más. Y estas tienen también otro icono de aumento. Como decía, cuando se muestre esta carta, todas las identidades cambian a su forma alter ego. Y coloca uno de amenaza en el plan principal por cada identidad que haya sido cambiada de esta forma. O sea, si tú ya estabas en alter ego, pues ya está. Si no estabas en alter ego, pues te gira y pues si os giráis los dos, pues coloca 2 de amenaza. Si se gira uno, coloca 1 de amenaza. Ya veis que este esbirro va a jugar mucho a rompernos la estrategia para que no podamos prever. O bueno, a lo mejor sí lo podemos prever si lo tenemos en mesa y vemos lo que nos va a hacer. Pero sí que nos va a cambiar un poquito la estrategia y nos va a desconfigurar pues la idea que tuviéramos de ronda. Bien, pues como decía, vamos a utilizar el aspecto de protección para capa, porque creo que le viene genial, lo vamos a convertir en un tanque absoluto. Y para ello vamos a empezar por chaleco blindado, que le va a dar 1 más de defensa, sumado al que él ya tiene y a los 2 que gana por tener a puñal en juego. Nos vamos a poner en 4 de defensa con 2 de represalia. Es una cosa bastante potente. Ya que vamos a jugar tanto a defender y demás, nos interesa tener cartas que nos ayuden con eso. Entonces, vamos a tener una defensa muy alta, normalmente vamos a intentar que no nos hagan daño, así que vamos a tener 2 copias de difícil de ignorar. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, entre este que defiende y puñal que ataca mucho, vamos a intentar que con las cartas, además de potenciarnos algunas cositas, minimizar la amenaza que se coloque o directamente intervenir, ¿de acuerdo? Vamos a intentar directamente parchear el punto débil de estos personajes, que es la intervención y cuando se coloca amenaza sobre el plan principal. Entonces, directamente entrando en juego con su sinergia de defender, tenemos 2 copias de difícil de ignorar, porque cuando defendamos, si no sufrimos daño, que con 4 de defensa, pues oye, más o menos es una cosa que puede ser que ocurra, ¿no? Es con relativa facilidad, más o menos ya digo, pues vamos a quitar directamente 1 de amenaza del plan. Teniendo 2 copias, quitaremos 2 de amenaza del plan principal. Es cierto que con los secundarios no nos sirve, pero para eso tenemos otras cartas. Con la misma idea en mente de que nos golpeen y no hacernos daño y salir recompensados, tenemos imperturbable, otra básica en los mazos de protección.
Cuando no suframos daño, robaremos una carta. Esta carta, armadura electrostática, a lo mejor si queréis podríais quitarla, porque tenemos que meter entre 13 y 17 cartas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 justas, ¿vale? Se puede sustituir por otra, a lo mejor podríamos quitar este y meter una tercera copia de puñetazo potente. Puede ser. ¿Yo por qué no lo he hecho? Porque al final la armadura electrostática lo que te da es un punto de daño adicional. Es como si tuviéramos, en vez de represalia 2, represalia 3. Pero no es represalia. Entonces, si por lo que sea un enemigo, imagínate que sufre puntos de daño o que te dice que te cancela la represalia o lo que sea, aún así esto le entraría. Como no es represalia, si tiene un duro, le puedes quitar el duro con esto y después hacerle los 2 puntos de daño de represalia. Ya te está dando ahí más juego. Y sobre todo porque, digo, como es un mazo tan pequeño, aunque solo haya 2 copias de puñetazo potente, que para mí es un eventazo y ahora lo veremos, se va a ciclar muy rápido. Entonces, teniendo mano 4, habiendo 13 más sus 7, habiendo 20 cartas, habiendo 2 copias, es difícil que como mucho en 2-3 turnos no lo tengas en mano. Y como también la parte de ataque la va a llevar más puñal, ¿no? Por sus habilidades y tal, que de vez en cuando Capa meterá un golpe fuerte también. Pero digamos que su rollo es más la parte del tanquear y aprovecharse de esto. Entonces ya digo, sobre todo por darle más versatilidad a la represalia, para quitar duros y que aún así la represalia funcione y todo ese tipo de cosas, me ha parecido más útil esta. Pero la podéis sustituir por cualquier otra copia. Tenemos 3 copias también del evento de coste 1, no será hoy. Como veis, en su mayoría no he metido cartas con recurso energía, a excepción de esta, porque casi todas las básicas y propias del personaje ya tienen ese recurso. Entonces, por darnos también un poquito de versatilidad, sobre todo cuando tengamos que descartar cartas para hacer ciertas cosas, con recursos e historias de estas. Esta carta pues no tiene mucho misterio, nos da 2 de defensa adicionales, que sumados a los 4 que teníamos nos ponemos en 6 de defensa, y si no sufrimos daño, quitamos amenaza de un plan. Puede ser de un plan secundario, puede ser del plan principal. Si además tenemos esto, podemos quitar 2 de un plan secundario y 2 del principal, o 4 del principal, y además robaríamos una carta con esta. En fin, pues todas esas sinergias que ya conocéis en el aspecto de protección. Tenemos 3 copias de invertir las tornas, evento de coste 2, rasgo ataque, que a efectos prácticos lo que hace es lo mismo que su habilidad, que es drenar. ¿Por qué? Porque nos vamos a curar 2 de daño y le vamos a pegar 2 de daño al enemigo. Nos va a dar un poquito de ataque, que al final también es lo que nos falta con este personaje, sobre todo para, por ejemplo, hacer sinergias con puñal, que a lo mejor pega de 3 en un turno, y nos faltan 2 para poder activar la habilidad esta de hacerle 5 de daño en una fase, agotarle y prepararnos. Pues hacemos 3 con ella, jugamos esta, nos curamos, le pegamos y encima nos preparamos y volvemos a hacer cosas. Entonces, digamos que es prácticamente su habilidad, por costes 2, no está mal tampoco, teniendo una mano de 4, pudiendo combinar, está guay. Y por último, este puñetazo potente también de coste 2, ataque-defensa, que cuando un enemigo inicia un ataque, le hacemos 4 de daño a ese enemigo. Como veis, todo es un mazo baratito, porque al final no deja de ser, aunque podamos combinarlo si a efectos prácticos tengamos como un mazo de 7, eso solo podemos, una mano de 7 mejor dicho, solo podemos hacerlo con una carta. Y entonces tiene que ser una carta interesante, ¿de acuerdo? En sus propias cartas ya habéis visto que no tienen muchos costes altos, ni siquiera tienen costes 2. Pasan de recursos triples a un coste 1 a una única carta de coste 3 cada uno. Entonces eso también nos da pistas, y cuando juguéis, si los jugáis, entonces eso también nos da pistas de que funcionan mucho mejor con costes bajos. Vamos, tampoco hay que ser ningún lumbreras para verlo, porque ya digo, tienen mano muy reducida, entonces tener una a lo mejor con capa todavía, porque tiene mano 4. Todavía, con dificultad, pero todavía podría jugar cosas. Pero con puñal, teniendo mano 3, va a ser complicado. Entonces, tener casi todo costes 1 te va a permitir poder jugar más cartas y a lo mejor aprovechar esa de combinar los recursos para esa carta más cara que te toque, e incluso cuando utilicemos una carta de estas que te da 3 recursos, pensad que aquí el máximo coste es 2, es decir, siempre te va a sobrar una, es decir, que si la pagas con la de puñal vas a hacer 1 de daño además de lo que haga la carta, y si la pagas con la de capa vas a quitar 1 de amenaza como mínimo, si pagas una de coste 1 pues 2, además de lo que haga la carta. Entonces estás aprovechando mucho mejor todos esos recursos y la propia habilidad que tiene el personaje. Y con puñal pues un poco de lo mismo. Aquí sí que hemos subido un poquito el umbral de coste, hay más costes 2 que en el otro, que con capa. Bueno, no sé si más, había 1, 2, 3, 4 y 5...
1, 2, 3, 4 y... no, los mismos. Hay 5 costes 2 y el resto son costes 1. En este caso, en lugar de 13 hemos metido 14 cartas, es decir, tendríamos en total un mazo de 41 cartas, ¿vale? Porque he querido meter una copia adicional de multitarea, que no tal, la podéis quitar y os quedáis con 13 y tampoco pasa nada porque como es un mazo pequeñito, pues tampoco vais a tener mucho problema. Como digo, el principal defecto de estos personajes es su capacidad de intervención, entonces ya con capa le hemos dado un pequeño remiendo y el último empujón se lo vamos a dar con las cartas que hemos metido en puñal, que sobre todo llevando aspecto justicia, ¿no? Pues es lo que toca. Hemos metido 2 copias de primeros auxilios, porque ya que tenemos poquita vida nos va a permitir curarnos más a menudo sin tener que irnos al alter ego e incluso curar al otro personaje. A lo mejor con capa nos interesa defender este turno para hacerle represalia, hacer lo que sea, pero si nos giramos con puñal para curarnos no vamos a curar a capa, pero de esta manera nos podemos girar, curamos a capa, nos curamos nosotros, hacemos cositas y todo lo que sea darnos opciones y versatilidad es bueno. Después tenemos 2 copias de castigo inmediato. Esta carta quizá es la que más dudas me genera, no porque sea buena ni mala, sino porque no va mucho con mi modo de juego. Entonces normalmente no suelo jugarla mucho, pero yo la he metido por que no veáis también siempre las mismas cartas. Y así pues veis un poquito de variedad y veis que se pueden hacer mazos con todo tipo de cartas. Es un evento que es un poquito el principal motor de ataque que tiene dentro de las cartas de aspecto que le hemos metido a puñal, bastante pega ya con sus propios eventos y demás. Y a capa, que también lo hemos reforzado el ataque. Digamos que a capa le hemos metido más ataque y algo de intervención, y a puñal un poquito de ataque y mucha más intervención. Entonces ahí los hemos compensado, porque capa al final es muy defensivo, de intervención flojito, de ataque flojito, le hemos subido un poquito ahí, y esta sube muchísimo más la intervención, el ataque lo tiene muy bien, y la defensa pues ya se ocupa la capa, que es el que tiene ahí realmente la defensa bien cogida. Este evento hace que el villano ejecute el plan y tú le haces 4 de daño al villano. ¿Por qué no funciona mucho con mi modo de jugar? Porque primero te arriesgas a que el villano ejecute el plan, entonces es verdad que tú, pues si lo tienes controlado, no tendría por qué ser mucho problema, o sobre todo si lo has jugado a confundirlo antes y demás, que ya hemos visto que tenemos cartas que le hacemos daño, confundimos y cositas así. Entonces, en ese sentido, lo podríamos jugar tranquilamente, pero aún así ya es un riesgo que estás tomando. Hacerle 4 de daño por coste 1 está muy bien, pero es que es solo al villano. Entonces, claro, si lo que te está molestando es un esbirro, pues ya no le puedes hacer daño y demás. La he metido porque es un coste baratito, nos está dando un pequeño impulso. El riesgo de que ejecute el plan es menor, porque podemos confundirle con algunas otras cartas. Porque veis también cartas diferentes y que no veis siempre el mismo desfile de cartas. Y luego también porque tiene recurso mental. Entonces, si habéis visto, igual que he hecho con capa, a excepción de esta, no hay ninguna que tenga recurso de energía porque ya las tienen sus propias cartas básicas. Entonces, por buscar variedad. Después tenemos 2 copias del rescate, que también nos van a servir para quitar amenaza de plan. Ya empezamos con cartas de quitar amenaza de plan. 2 copias de bajo vigilancia, ¿vale? Que también sirven, pues ya sabéis, quitamos amenaza de plan a medida que vayamos quitando contadores, pero nos permiten dosificarlos. Entonces yo puedo intervenir aquí, si veo que se me descontrola, quito un contador y le quito a este plan secundario, lo que sea. Nos va a permitir medir un poquito más pues el avance de todos esos planes y a calcular mejor un poco los tiempos. Sobre todo porque como esa acción, por ejemplo, ese esbirro de archienemigo que nos decía Mr. Siniestro, que nos obligaba a darnos la vuelta al alter ego o a que se ejecutase el plan en vez de pegar y demás, imaginaos que os toca, ¿vale? Y estáis en alter ego y ya no podéis intervenir, pero si tenéis esto en mesa, entre que volvéis a estar en héroe para que no os ejecute el plan, os quitáis de en medio ese plan, lo que sea, os está dando un poquito de tiempo para jugar contra esa circunstancia. Por supuesto, bajo vigilancia, ya que la intervención es un problema, aunque la estamos poquito a poco arreglando, darnos un poquito más de oportunidad, un poquito más de recorrido en ese plan principal, pues nos va a venir bien. Y luego ya tenemos 5 cartas de intervención pura. 2 de despejar la zona, que quitamos 2 de amenaza de un plan, y si eliminamos ese plan, robamos una carta, que nos va a venir bien porque tenemos mano escasa. Y luego multitarea, que le quitamos 2 de amenaza, y si lo hemos pagado con recursos mentales, que ya hemos visto que tenemos varias, por ejemplo, castigo inmediato, aunque no lo utilizásemos, vendría muy bien para sinergizar con multitarea. Entonces, ni que sea como recurso por multitarea ya nos está sirviendo, o incluso los 3 recursos de puñal, ¿vale? Y como son universales, los jugamos como si fuesen mentales, y quitaríamos 2, siendo mentales, 2 de un plan, 2 de otro, y como nos han sobrado 2 recursos, quitaríamos 4 más, o sea, otros 2 más, ¿vale? Entonces, por eso digo, sinergizar un poquito y ver dónde tiene el fallo, intentar potenciarle por ahí
y la fortaleza que tiene, pues aprovecharla más todavía. Ya digo, son dos personajes que son muy potentes, son muy frágiles, un mal turno con ellos te puede mandar a tomar por saco, aunque tuvieras la partida muy bien cogida, pero son muy chulos de utilizar, sobre todo por eso, porque son diferentes y al final es como jugar a dos manos, pero de una manera un poquito reducida y viendo que los personajes sinergizan más. Si tú juegas a dos manos, aparte de que te puedes aturullar mucho, porque tienes que llevar mucha mano, muchas cosas, el villano se activa 2 veces, ese tipo de cosas, y son muchas más cartas que utilizar y demás. Esto al final no deja de ser reducido, el villano se activa una única vez, pero todo es más débil. Los personajes tienen menos vida, tienen menos mano, se activan solo una única vez contra ti, sinergizan más, entonces es un poquito diferente a eso, y en mi opinión más divertido porque hay unas sinergias mayores. O sea, yo hago esto para potenciar esto, tal, lo ves de una manera quizá más explícita, que a lo mejor si juega con Spider-Man y Spider-Woman, yo qué sé, siendo personajes diferentes, pero las lleva la misma persona, que puede ser, ya digo, más barullo. Aquí no lo es tanto y ves mejor cómo se compenetra. Pues no mucho más en realidad. Yo diría que ya está hecho el análisis, ya hemos montado su mazo, ya solo queda ponerlo a prueba. Pero eso será en el próximo vídeo, cuando ya subamos la partida, probándolos contra pues algún villano que vea yo por aquí, que puede ser interesante que veáis, y que suponga un poquito una barrera de entrada, que tampoco sea muy fuerte, para que se pueda explayar. A lo mejor podríamos ponerlo contra Rhino, quizá, que siempre es un buen sparring, o alguna cosa así, y si veo que en la partida queda cuca y os mola y demás, pues nos podríamos plantear hacerlo contra un villano un poquito más tocho y ver qué tal se comporta el mazo. Pero como digo, eso será más adelante. Por lo pronto, el análisis está hecho, los mazos están montados y los personajes explicados. Dejadme abajo en los comentarios qué os parecen estos personajes, si os parecen potentes, si no, cómo creéis que van a funcionar. Incluso si los habéis probado, ya sabéis que esto no los tengo yo en exclusiva mundial ni mucho menos, los tenéis en el grupo Triskelion, por si los queréis probar. Por último, como siempre, agradeceros que nos dediquéis un ratillo de vuestro tiempo. Si os gusta lo que hacemos, suscribíos para más, comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.